Hoy tenemos la segunda parte de la conversación que tuve con Alexandra Castro sobre transgénicos. Uno de los temas de que sea tan problemático el uso de transgénicos es por el hecho de que nos estamos comiendo ese alimento y ese ADN de otro organismo podría incorporarse a las células. Y ahí es donde genera un poco, ¿no?, de rechazo por parte de los consumidores. Pero cuando les hacemos ver que en realidad utilizan transgénicos todo el tiempo, ahí dicen, upa, entonces los transgénicos no eran tan malos. Con el tiempo se han desarrollado diferentes plantas que generan un beneficio para el consumidor. Productores que plantan maíz transgénico y hay algunos que no, que plantan lo que se conoce como el maíz criollo. Y también se tiene que regular eso, que el que planta maíz no transgénico quiere seguir plantando eso y que no haya cruzamiento con el transgénico. Y eso de alguna forma también se tiene que regular para que las dos partes puedan coexistir y no verse afectadas. El mito más grande es el que yo me voy a comer el maíz resistente a insectos y después, yo voy a tener esa resistencia en todas mis células. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Hoy tenemos la segunda parte de la conversación que tuve con Alexandra Castro sobre transgénicos. Si no escuchaste la segunda parte, no temas, no hay problema. Podés encontrar este episodio y todos los demás en la web de la radio, en YouTube y en Spotify. Esto no es solamente autobombo, que un poquito sí lo es, pero también es porque en la parte 1 hablamos de qué son y qué no son los transgénicos y en esta segunda parte hablamos un poco más en profundidad sobre las aplicaciones y algunos mitos y realidades sobre los transgénicos. Alexandra es bioquímica, tiene un doctorado en biología y trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias. Estudia cómo las plantas perciben y responden al estrés ambiental y este conocimiento resulta fundamental para diseñar aproximaciones biotecnológicas que lleven a minimizar las pérdidas económicas en la agricultura asociadas, por ejemplo, al cambio climático. En su tiempo libre juega al handball y disfruta de actividades al aire libre. Además, le encanta viajar y conocer otras culturas, comida y costumbres. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Espero que hayas pasado suficientemente bien en el primer episodio como para acompañarnos en el segundo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de transgénicos, de qué son, de qué no son, y empezamos con algunos mitos, con algunas realidades, y me gustaría seguir hablando de este tema que es todo un tema. Sobre todo con las últimas cosas que comentaba sobre el algodón transgénico, que tenemos transgénicos en La Plata, las diferentes formas de cultivar, así que bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Sole, otra vez por invitarme. Y sí, el otro día yo les había mencionado, porque claro, uno de los temas de que sea tan problemático el uso de transgénicos es por el hecho de que nos estamos comiendo ese alimento y ese ADN
de otro organismo podría incorporarse a las células. Y ahí es donde genera un poco, ¿no?, de rechazo por parte de los consumidores. Pero cuando les hacemos ver que en realidad utilizan transgénicos todo el tiempo, ahí dicen, upa, entonces los transgénicos no eran tan malos, ¿sí? Y yo les puedo dar algunos ejemplos ahora. Les contaba el caso del algodón, les contaba también, por ejemplo, si ustedes, no sé si recuerdan, las generaciones más grandes, el jabón antes uno tenía que lavar, ¿sí?, con agua caliente, poner al sol. Ahora utilizan unos detergentes que se llaman enzimáticos. Esos detergentes enzimáticos es porque tienen enzimas que se producen en bacterias transgénicas que permiten que, por ejemplo, nosotros ahora podamos lavar a bajas temperaturas, ¿sí? En la industria de los quesos, vinos, también se utilizan para esos procesos de fermentación proteínas que provienen de organismos, de bacterias transgénicas. Incluso los medicamentos, ¿sí? La gran mayoría de los medicamentos que hoy consumimos, ¿sí?, y que son de acceso a la mayoría de la población, que antes solamente era para un grupo selecto que tenía determinados recursos, eso es gracias porque se producen en organismos transgénicos y eso ha bajado muchísimo los costos. Cuando uno lee los ingredientes de los medicamentos y dice almidón de maíz, cantidad CSP, ¿sí?, cantidad suficiente para, ese almidón de maíz probablemente sea transgénico, ¿sí? Entonces uno consume, creía que no, pero en realidad consume transgénicos la mayor parte del tiempo y en ningún momento cuestiona si son seguros, no son seguros, porque obviamente atrás están las farmacéuticas, está un montón de multinacionales que cuando lo liberan, ¿sí?, el consumidor cree y que lo que está consumiendo es seguro y realmente es así, no lo cuestiona. Entonces, con los transgénicos, principalmente de los vegetales, se ha generado una polémica principalmente por lo que les comentaba la otra vez, porque los primeros transgénicos que se desarrollaron fueron para beneficiar a los agricultores, no a los consumidores. Pero eso está cambiando. Hoy en día ya tenemos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay tomates, ¿sí?, que tienen alto contenido de antioxidantes y esos se generaron con organismos transgénicos. O de repente hongos que tienen modificado unas proteínas que generan ese amarronamiento, ¿no?, y esa maduración rápida de los frutos que ahora no lo tienen. Entonces, con el tiempo se han desarrollado, ¿sí?, diferentes plantas que generan, sí, un beneficio para el consumidor. Y me parece que eso abre una nueva o un nuevo debate, o por lo menos mirar a los transgénicos con un poco más de, ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Complejidad? Sí, con menor complejidad. En realidad, claro, el desarrollo de estas nuevas especies, ¿no?, o estos cultivos que ya generan un beneficio para el consumidor, ¿sí?, por lo menos las personas van a decir, bueno, si lo consumo realmente veo un beneficio en mí y quizás ahí lo voy a poder mirar con otra cara, ¿sí? Ya no veo todo lo negativo, sino realmente voy a decir, bueno, me estoy comiendo un tomate con alto contenido de antocianinas, ¿sí? Entonces genero un beneficio en mí. Entonces quizás ahí sí lo voy a comer. O bueno, otra de las cosas que se está desarrollando muchísimo es, ustedes saben que hay algunos alimentos que gran parte de la población no los pueden comer porque tienen proteínas que son alergénicas, ¿sí?, o generan intolerancia. Hay algunas personas que son intolerantes a ciertas proteínas de algunos alimentos, como por ejemplo el trigo, todo lo que tiene que ver con el gluten, o las proteínas alergénicas del maní. Entonces, hoy en día ya hay variedades que tienen disminuidos esos contenidos y permiten que esa población que no podía consumirlos, hoy en día sí los consume. Entonces, como que se abre un nuevo camino para el uso de los transgénicos con un beneficio directo hacia el consumidor. Ahí va. Y fuera del aire, pues, estabas comentando un poco sobre el algodón, que fue como el momento que me explotó el cerebro en el episodio pasado, porque realmente yo no sabía que el algodón es transgénico y que la mayoría de los cultivos, de las cosas que usamos de algodón, tienen que ver con transgénicos. Y me gustaría que nos cuentes un poco más sobre, bueno, estos cultivos y la diferencia entre un cultivo orgánico y un cultivo transgénico, que pueden darse las
dos cosas al mismo tiempo. En realidad, primero hay algo que está bueno decir y es, cuando yo digo que el algodón, el maíz es transgénico, también tenemos no transgénicos, ¿sí? Pero en el mundo lo que más se planta es transgénico. Acá en Uruguay, por ejemplo, existen productores que plantan maíz transgénico y hay algunos que no, que plantan lo que se conoce como el maíz criollo. Y también se tiene que regular eso, que quizás después si querés lo comentamos, porque el que planta maíz no transgénico quiere seguir plantando eso y que no haya cruzamiento con el transgénico, ¿sí? Y eso de alguna forma también se tiene que regular para que las dos partes, ¿sí?, puedan coexistir y no verse afectadas. Entonces, en el caso de lo orgánico y lo transgénico, lo orgánico es lo que yo estoy utilizando. Yo en realidad no estoy utilizando productos químicos. Los fertilizantes que uso son naturales, no utilizo herbicidas. Entonces, yo puedo perfectamente plantar un organismo transgénico utilizando fertilizantes naturales, no utilizando herbicidas, y estoy creciendo un organismo transgénico, ¿sí? Son como dos cosas que a veces se mezclan porque es orgánico, pero bueno, ahí hay que tener cuidado porque cuando uno dice es orgánico y utiliza abono natural que puede provenir de animales y demás, y ahí se generan otros problemas porque podemos tener contaminaciones con coliformes y demás y después se generan otros problemas sanitarios por el uso de ese tipo de fertilizantes y no utilizar productos químicos. Entonces, bueno, ahí es otro tema. Todo otro tema, pero está todo un poco, otro tema, ¿sí? Claro, sí. Está un poco la idea de orgánico bueno, transgénico malo. Claro. Y me pareció importante hacer esa distinción de que incluso son cosas que no tienen nada que ver y no son mutuamente excluyentes entre sí. Exactamente. Sí me gustaría seguir un poco ahondando en esto de los cultivos y los cruzamientos y los problemas que pueden llegar a tener quien no quiera plantar transgénicos y le puede pasar. Contanos un poco más. Bueno, en realidad en Uruguay hay varios estudios y vieron que nosotros, cómo es que se genera la reproducción de los cultivos, ¿no? Es el polen que viaja de una planta a otra y bueno, y tenemos los polinizadores que llevan el polen y polinizan un cultivo y otro. Entonces, claro, si yo tengo muy cerca una plantación de maíz transgénico y una de no transgénico, el polen de la de transgénico puede ir a la del no transgénico y de repente en la cosecha del siguiente año voy a tener una mezcla, voy a tener no transgénico y transgénico. Entonces, ¿cómo regulo eso? Bueno, el polen no puede viajar distancias enormes. Entonces, hay estudios que dicen, bueno, si yo planto transgénico y no transgénico a X distancia, evito ese problema. Si planto a contraestación, también evito problemas porque el polen el del transgénico no va a fecundar la del no transgénico. Entonces, existen manejos de esos cultivos para evitar eso. Y además también algo que es importante de cómo se genera esta tecnología, y es que, ¿se acuerdan que yo les había comentado la vez pasada cuando estuvimos charlando contigo? Y es que un transgénico se define como un organismo al cual se le introdujo un pedacito de ADN. Yo sé lo que se le introdujo a ese organismo, entonces yo puedo detectarlo. Si yo quiero asegurarme que esa otra planta no sea transgénica, yo, mediante diferentes técnicas, veo si ese pedacito de ADN está o no está en ese organismo. Y eso es, por ejemplo, lo que hacen los organismos que regulan los transgénicos en Uruguay. Monitorean que no haya transgénicos que no estén habilitados para su plantación y su consumo en Uruguay. Lo que detectan es eso, esa presencia de ese pedacito de ADN. Porque cuando uno, como yo les había dicho, que los transgénicos son las plantas transgénicas, son las más estudiadas, yo sé en qué lugar del genoma, exactamente en qué lugar del genoma de esa planta está ese pedacito de ADN. Entonces yo puedo decir, bueno, si está en este lugar es porque es este transgénico. Si está en otro lugar será otro transgénico. Entonces podemos dar garantías de qué está circulando en el país y qué cosas están aprobadas y qué cosas no y que no pueden circular. Ahí va. Y hablando de este tema que empezamos un poco la semana pasada, ¿hay algunas desventajas del uso de transgénicos que vos estabas diciendo que no es la última tecnología, sino que ahora es la penúltima tecnología? Más que desventajas es el hecho de que
vieron que nosotros decíamos, yo les contaba el otro día que el transgénico, la característica que tiene es que se le incorporó un pedacito de ADN que antes no tenía ese organismo y tiene una característica nueva. Pero muchas veces lo que deseamos no es eso. Por ejemplo, yo les contaba la vez pasada el tema del maní y esas proteínas que tienen esa capacidad alergénica. Bueno, esas proteínas no tienen un valor nutricional muy grande, pero generan complicaciones en las personas que son alérgicas. Entonces, en ese caso, yo no quiero que ese maní adquiera una característica nueva, sino que quiero eliminarle algunas cosas que pueden ser contraproducentes para el consumo de algunas personas. Entonces, ahí lo que hago es esta técnica que yo les decía, que es la nueva tecnología, que seguramente algunos la habrán escuchado, que es el sistema CRISPR-Cas, lo que me permite es, de alguna forma, ir a ese lugar del genoma de la planta que me va a producir esa proteína alergénica y cortarlo, modificarlo para que esa proteína después no se produzca y no se acumule en los granos y las personas de esa forma no desarrollen las alergias. Lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con las proteínas que están involucradas en el gluten. De hoy en día ya hay variedades de trigo que han sido editados, porque en definitiva lo que uno hace habla de edición genética, porque uno va, es como que si uno estuviera escribiendo y cambia una letrita por otra. Y esa pequeña modificación, porque es algo muy pequeño, a veces son cambios de un nucleótido por otro, eso permite que de repente una proteína no se acumule y se genere un beneficio importantísimo para el consumo. Y bueno, y en ese caso, también otra de las ventajas que tiene esta tecnología de CRISPR-Cas, que si bien también puede servir para introducir pedacitos de ADN nuevos, en realidad yo lo que les contaba era para modificar lo que ya está. En ese caso, como no le estoy introduciendo nada nuevo, ya no va a ser un organismo transgénico, porque la definición de transgénico es eso, que se le incorpore algo nuevo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, estas nuevas variedades generadas por estas tecnologías ya no son miradas con la misma frialdad o reacio como en el tema de los transgénicos, porque claro, no se les introdujo nada nuevo, ¿sí? Simplemente estamos modificando como ocurre en la naturaleza, porque en la naturaleza hay cambios en el ADN. Cuando uno ve que hay enfermedades genéticas, ¿por qué ocurren? Porque hay cambios en el ADN, pequeñas variaciones que a veces generan un impacto muy grande en lo que se observa. Bueno, en este caso estamos haciendo lo mismo con los cultivos. Estamos determinando cuál es la característica que quiero alterar, cuáles son los genes que están involucrados en determinar esa característica y de alguna forma modificarlos para tener el beneficio deseado. Y bueno, eso que les decía, como no son transgénicos, se cree que ese estudio y esos grandes costos que llevan para liberar esa variedad nueva que se obtuvo por estas nuevas metodologías van a ser mucho menos que los que se requiere para un transgénico. Entonces, se cree que los procesos, incluso hoy en día ya hay varios organismos editados que han sido aprobados en Estados Unidos y que, bueno, no requirieron los costos que se requerían para liberar un transgénico. Y bueno, ya estamos de nuevo terminando el tiempo que tenemos, pero no quería terminar el episodio sin preguntarte si hay algún otro mito o alguna otra cosa que vos escuches de los transgénicos y como persona que trabaja en eso, transgénicos o de modificación genética, y vos digas, qué pelotazo, por favor, si yo pudiera desmitificar esto, este es tu momento. No, creo que es eso, el hecho cuando el mito más grande es el que yo me voy a comer el maíz resistente a insecto y después, bueno, yo voy a tener esa resistencia en todas mis células y bueno, y también otra de las cosas que anda por ahí es que cuando uno genera los transgénicos, para poder seleccionarlos, utiliza resistencias a antibióticos, que después se pierden y no se generan no se obtienen en el producto final. Pero bueno, la gente mucha gente piensa que esa resistencia, ese antibiótico la voy a incorporar y después cuando tenga que tomar un antibiótico no me voy a morir porque esa resistencia la voy a tener. Entonces es como que ahí me parece que es donde la gente tiene un poco más de miedo, ¿no? De que se le incorpore algo en su ADN y lo altere de alguna forma.
cuando vimos que en realidad no hay ningún estudio que lo demuestre, ¿no? O sea que podemos decir que son seguros y que en realidad, si uno piensa, es a título, y eso sí, es a título personal, me parece que este tipo de tecnología es la que de ahora en más se va a tener que utilizar para poder, ¿no?, compensar todos los cambios que hay a nivel mundial, ¿no? El cambio climático es algo que cada vez más lo vemos, las inundaciones, los cambios en las temperaturas, y las plantas que tenemos hoy en día están tan adaptadas a las condiciones locales que cuando hay un desastre natural, ¿sí?, como por ejemplo nos ha pasado con las plantaciones de soja, hay un verano de mucha seca y la producción de soja en nuestro país cae más del 50%. Sí, porque las variedades que hoy en día están muy adaptadas a condiciones determinadas. Entonces, tenemos que tratar de desarrollar, ¿sí?, variedades que puedan tolerar esos cambios ambientales. Quizás la transgénesis es la vía, quizás el mejoramiento convencional lo es para otras, pero bueno, ahí es como yo les decía, depende de caso a caso, los programas de mejoramiento que existen en cada país. Puede ser la transgénesis, puede ser el mejoramiento convencional, puede ser la edición genética. Eso dependerá del cultivo, del conocimiento previo que se tenga en el país, pero me parece que ese es el mecanismo para poder obtener una producción más segura, con un mayor rendimiento y bajar los costos, que es lo que necesitamos. Perfecto. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por contarnos todas estas cosas y seguiremos al habla cuando surjan otros temas como este, que es todo un tema, pero muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Puedes encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para hablar de abejas, que es todo un tema. Todo un tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema.